alrededor de un par de semanas, de 2 a 3 semanas, vamos a estar haciendo ejercicios. Es la forma de aprender las cosas. No hay que empezar directamente por tratar de resolver grandes problemas y eso cuando uno no sabe lo básico. ¿Está claro? Entonces, lo primero que uno tiene que entender son los conceptos y primero las ideas generales y la motivación, que es lo que he hecho en estos días. Ahora los conceptos, que es de lo que voy a empezar a hablar hoy, los conceptos principales. Después de eso, la operatividad, cómo se resuelven los problemas. Y ver las dificultades que hay y lo que se puede y lo que no se puede resolver. Es tan importante saber lo que se puede resolver y cómo resolverlo que tener idea clara de lo que no se puede resolver y por qué no, por lo menos con las herramientas que tenemos. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora para que después nos podamos empezar a meter en los modelos. Bien. Entonces, yo voy a empezar y hoy van a ver ecuaciones, una cosa que se llama métodos de solución de solución analítica de ecuaciones diferenciales normales de primer orden, así se llama. Y después, al ratito, le voy a explicar qué significa eso. Métodos, si quiere escríbanlo, métodos de solución analítica de ecuaciones diferenciales normales de primer orden. Y como ven, hay una serie de definición ahí de qué es primer orden, qué son normales. Bien, entonces todo eso es la parte conceptual que voy a empezar explicando primero. Entonces, van a tener de 2 a 3 semanas de clase práctica y yo prácticamente todo lo que voy a dar de ese contenido lo voy a ver esta semana y a lo mejor el lunes. Ya tienen todos los métodos. Y hay que empezar a hacer ejercicios, resolver problemas con los métodos. Después vamos a ver planteamiento de problemas, utilizando ese tipo de ecuaciones, resolviéndolas y sacando conclusiones sobre los problemas. ¿Está claro? Ya es una segunda etapa. Y después vamos a pasar, entonces, estas son ecuaciones de primer orden, vamos a pasar a ecuaciones de segundo orden. Ya, ¿y qué tipo de problemas aparecen con las ecuaciones de segundo orden? Y vamos a estudiar ecuaciones de segundo orden lineales, y vamos a estudiar los modelos más básicos de la física, que son los modelos de la mecánica de Newton de partículas y los modelos de la teoría de circuitos, las leyes de Kirchhoff, y ver una serie de modelos también de interacción entre, de problemas relacionados con química, etcétera, con economía, que tienen modelitos muy sencillitos de ese tipo, y vamos a ver los métodos de solución también y vamos a ver aplicaciones. Y después que terminemos con todo eso, entonces vamos a ver lo que se llama ecuaciones de orden superior, vamos a ver métodos para resolver ecuaciones lineales de orden superior, ya lineales, y hay que ver también qué significa ecuaciones lineales, y eso es otra de las cosas que vamos a ver hoy. Y después vamos a ver sistemas de ecuaciones, y un poquito sistemas de ecuaciones generales, y después sistemas de ecuaciones lineales, y vamos a empezar a ver cuando ya empiezan las ecuaciones ya no lineales, pues ya no hay métodos para resolverlas, entonces hay que resolver con métodos numéricos, hay que utilizar otras cosas, otras herramientas que no son solo las expresiones analíticas de la solución ni las expresiones numéricas, sino otras cosas que se llaman espacios de fase para describir el comportamiento del sistema. Todo eso lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces esa es más o menos la idea del curso completo. Voy a terminar hablando un poco, haciendo un resumen de algunas características que hemos observado en los modelos matemáticos hasta ahora. Algunas características generales antes de empezar con el tema propiamente de la clase de hoy, que tiene que ver con los conceptos generales de las ecuaciones diferenciales y los métodos clásicos de solución de ecuaciones homogéneas, ecuaciones normales de primer orden. Las características principales, vamos a ver, características principales de los modelos matemáticos, y eso se ha observado de la discusión que hemos hecho
sobre todo en la última clase, y bueno, y en las clases anteriores también, de los modelos matemáticos, fundamentalmente a través de ecuaciones diferenciales. Vamos a ponerlo así, a través de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, lo primero es que se requieren ecuaciones de balance de ciertas magnitudes, ya sean masas, energía, lo que sea. Bien, cuando hablamos de masa, no es masa física, sino personas, por ejemplo, poblaciones, un conjunto de individuos de una población, cómo varía la población de individuos, ese es el conjunto total. Bien, entonces hay diferentes tipos, se pueden agrupar en masas de individuos. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad, los que están sanos, los que son susceptibles de adquirir la enfermedad, los que están enfermos, los que se recuperaron. ¿Está claro? Ese tipo de cosas. Entonces, se requieren ecuaciones de balance de ciertas magnitudes para establecer relaciones entre los flujos de dichas magnitudes que dan lugar a las ecuaciones diferenciales. Para obtener las ecuaciones de balance se requieren leyes de conservación. Y eso fue lo que hicimos la vez anterior. Vimos la ley de conservación de masa, vimos cómo a partir de la ley de conservación de masa se escribían ecuaciones de balance de la masa de contaminante en el lago, y cómo a partir de las ecuaciones de balance pasamos a las relaciones entre los flujos de masa de contaminante, y los flujos dan lugar a ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Bien, lo segundo es que para expresar los términos de entrada y salida en las ecuaciones se requieren relaciones constitutivas. Y las relaciones constitutivas son las que dicen cómo se relacionan las entradas con el objeto fundamental que se está midiendo su variación, en este caso con la masa del contaminante. ¿Bien? O sea, cómo depende, por ejemplo, la cantidad de masa que se genera de las reacciones químicas entre otras sustancias, o cómo se produce la pérdida de masa de contaminante porque él reacciona químicamente con algunas otras sustancias que aparecen en el medio y se forman otras terceras sustancias y entonces desaparece ella. O sea, cómo se generan esos mecanismos de entrada y esos mecanismos de salida. Por ejemplo, en este caso, en los problemas, eso hay infinita cantidad de cosas, pero en el problema, por ejemplo, de las reacciones químicas entre componentes que dan lugar a terceras componentes, se utiliza una cosa que se llama la ley de acción de masas. Y la ley de acción de masas es una relación constitutiva que relaciona, y por eso se llama relación constitutiva, que relaciona la concentración de masa de una sustancia con la concentración de masa de otra sustancia, y cuando están reaccionando químicamente, cómo dan lugar a una tercera sustancia. Claro, eso es lo que da. Por ejemplo, una relación constitutiva muy importante que aparece
en los problemas, no solo porque reaccionar no es solo una reacción química. O sea, se interpreta como reacción también, por ejemplo, en los problemas de modelación, de dinámica de poblaciones, cuando hay encuentros entre poblaciones. Por ejemplo, uno de los modelos más importantes que se construyó hace mucho tiempo, fue de los primeros modelos importantes de dinámica poblacional, es un modelo que se llama de Lotka-Volterra. Estos dos señores, un matemático, Volterra, un matemático italiano muy destacado, escribieron un libro que se llamaba, un librito genial, que algún día, de aquí a unos años, cuando ya ustedes lo puedan entender, sería muy bueno que trataran de buscar cosas de este tipo. Se llama Teoría Matemática de la Lucha por la Coexistencia. Así se llama. Es un librito así muy delgadito, pero tiene unas ideas interesantísimas. Y entonces explica cómo interactúan en una cierta región, en un sistema ecológico, en un bosque, por ejemplo, donde hay mucha hierba, árboles, todo eso, y hay lobos y liebres. Y entonces, cuando interactúan los lobos con las liebres, ¿qué pasa? Y la idea fundamental es explicar que cuando interactúan los lobos, primero, que si no hubieran lobos, las liebres empiezan a crecer indefinidamente. Y se hace una plaga de liebres. Si no hubieran los liebres, ¿por qué? Primero, ¿por qué se explica lo primero? Porque la cantidad de hierba que hay es infinita para las liebres. No se acaban toda la hierba del bosque. ¿Está bien? Siempre están haciendo hierba, siempre están haciendo, y siempre tienen un sustento para alimentarse. Pero se supone que el sustento de los lobos son las liebres. Y si no hay liebres, los lobos van en picada. Empiezan a morirse porque no tienen alimento, no tienen sustento. Entonces, cuando hay lobos y liebres interactuando, el problema es que, por ejemplo, un encuentro de lobos con liebres se expresa como una cosa que es proporcional al producto de la cantidad de lobos que se encontraron con cierta cantidad de liebres. O sea, si uno le llama XT a la cantidad de lobos, YT a la cantidad de liebres, entonces hay un término que sería alfa XT por YT, que tiene que ver con el crecimiento de los lobos por haberse encontrado con liebres. Y tiene que haber otro término que sea beta XT por YT, que tiene que ver con el decrecimiento. El primero se suma a la ecuación de los lobos. El segundo se resta a la ecuación de las liebres. Porque cuando se encuentran lobos con liebres, la población de liebres disminuye. ¿Está claro? Pero esos encuentros se expresan como productos de la cantidad de individuos de una población por otra, como si estuvieran reaccionando en ese momento. Y el resultado de la reacción, lo que ocurre en la reacción es que los lobos se comen a las liebres, no es una reacción química. Y el resultado es que disminuye la población de liebres y aumenta la población de lobos. ¿Está claro? Ahí es un tipo de reacción que generalmente no sucede en las reacciones químicas. Es un tipo de reacción donde una sustancia ella misma reacciona con otra y se produce más de ella misma, que es lo que pasa con los lobos. Los lobos reaccionan con las liebres y crece la población de lobos. Aquí un contaminante reacciona con otra cosa y se produce una tercera cosa y desaparece el contaminante. ¿Está claro? Bien, entonces, esas son las relaciones constitutivas. Lo tercero es que las leyes cuantitativas, estas cuantitativas, o sea, estas que le llamé aquí relaciones constitutivas, generan parámetros, por lo general, desconocidos en los modelos y que se requiere
determinar. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que le acabo de poner ahora del modelo de Local o Volterra, los parámetros esos alfa x en t por y en t y beta x en t por y en t que aparecen en la ecuación de los lobos y en la ecuación de las liebres, esos términos, el alfa y el beta, lo único que están hablando es de una proporcionalidad, pero no está escrito en ningún lugar quién sea el alfa o el beta para una interacción entre lobos y liebres determinada. Entonces esos parámetros hay que encontrarlos. Y muchas veces esos son parámetros empíricos que se llaman, porque lo único que están respondiendo a esos parámetros es que la cantidad de lobos aumenta en una manera proporcional al producto de la población de lobos que se encuentra con una población de liebres. Eso es lo que dice la ley. Entonces, esa proporcionalidad le ponemos alfa. Le podríamos poner alfa en t, que querría decir que no es constante esa proporcionalidad, varía con el tiempo. Por ejemplo, si el tiempo lo medimos en una semana, a lo mejor de día es más grande alfa que de noche, cosas así, porque de día cazan más que por la noche, no sé, alguna cosa de ese tipo. Pero ya eso es empezar a complicar el modelo y eso ya depende de los intereses que uno tenga, ¿está claro? Entonces, esto es muy importante, cómo se determinan esos parámetros. Pueden ser, por ejemplo, los coeficientes de fricción en las ecuaciones que les puse el otro día, el coeficiente de viscosidad también, el coeficiente por ejemplo, del módulo de Young, es otro coeficiente también, la constante esa de recuperación de los muelles, el coeficiente de conductividad térmica en el modelo que les enseñé de cómo depende el flujo de calor del gradiente de temperatura. Todos esos son parámetros que aparecen artificialmente, los parámetros que aparecen en dinámica poblacional, que son las tasas, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, todo eso hay que calcularlo. Y hay diferentes maneras de calcular dependiendo del contexto en que se trate de cómo se calculan esas cosas. Unas de ellas, algunas, se pueden determinar experimentalmente, pero otras no se pueden determinar experimentalmente. Hay que determinarlas indirectamente y esas son las más problemáticas. ¿Está claro? ¿Cómo yo determino un parámetro que tiene que ver con el valor del calor emitido en el núcleo del Sol? ¿Quién va a ir ahí a medirlo? ¿Está claro? Entonces, uno tiene que determinar el valor de ese parámetro por algo colateral. Y esos problemas son muy difíciles de resolver. Esos problemas de identificar ese tipo de parámetros son problemas que se llaman mal planteados. Y esto es algo muy profundo que ahora no se pueden dar cuenta, pero son problemas mal planteados en el sentido de que uno dice, bueno, yo voy a observar el calor que llega a la Tierra y hago un modelo del Sol, y entonces para que ese calor llegue aquí así de esta forma, en el centro del Sol tiene que haber tal cosa, y determino eso. ¿Bien? Resulta que esos problemas son mal planteados en el sentido de que las mediciones que yo hago en la Tierra para detectar eso son lo que yo quiero determinar es muy sensible a pequeñas variaciones de las mediciones. O sea, generalmente los problemas son bien planteados cuando un error de medición influye poco en el resultado. Cuando el error de medición influye mucho en lo que quiero obtener, se dice que el problema está mal planteado. ¿Está bien? Y entonces esos problemas de determinar indirectamente, no por mediciones directas, no por ir y poner un termómetro dentro del Sol, sino desde acá, por alguna medición externa, determinar qué pasa allá adentro, esos son problemas mal planteados y resulta que hay toda una teoría matemática enorme que permite resolver esos problemas de la mejor manera posible, vamos a decirlo así. Y es la misma teoría matemática que ha dado lugar a que se pueda hacer un desarrollo tremendo de muchas ramas del conocimiento, entre ellos la medicina, que hoy en día la medicina antes era pura observación, después pasó a ser auscultación, que si te toco aquí, que si pongo el oído a ver si te está el corazón latiendo bien, a tener ya la manera de enterarse de cosas de manera no invasiva,
Eso es la tomografía rayos X, ultrasonido. Ahí estoy viendo cosas que no veo directamente, de forma indirecta a partir de cierto tipo de mediciones. Y hay toda una matemática y una física detrás de estudiar ese tipo de problemas que es muy, muy complicada. Bien, entonces, después viene esto, esto de los parámetros. El cuarto punto, y ya los mismos hemos visto, que un mismo modelo puede, ya les di ejemplos de esto, representar diferentes situaciones, en dependencia de la interpretación que se dé a las variables del modelo, en dependencia de la interpretación que se dé a las variables del modelo. Y vimos un modelo, por ejemplo, de crecimiento de una población, como el modelo era lo mismo que un modelo de geometría, así. Bien, vimos un ejemplo de eso, si hay innumerables modelos, innumerables ejemplos de ese tipo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bien, otra cosa importante es que 5, los modelos son adecuados cuando los términos del mismo están dados en unidades de medida, que permitan efectuar un análisis dimensional. Eso es lo que les decía de que usted no puede escribir la ecuación de Newton, donde algunos términos que tienen que ver con distancias vienen dados en pulgadas y otros en metros, o uno en centímetros y otro en kilómetros. ¿Está claro? Tiene que reducir todo a la misma unidad de medida y en todos lados, pero las medidas son, hay medidas de tiempo, hay medidas de longitud, hay medidas de velocidad, hay medidas de fuerza, y todo tiene que estar en un sistema de medidas determinado para que la ecuación tenga sentido. ¿Bien? Bien. 6. En general, se necesita preparar un experimento para que el modelo se ajuste a la situación práctica que queremos modelar. ¿Qué quiero decir con esto? Eso quiere decir lo siguiente, por ejemplo, el modelo que vimos en la clase anterior, que es el modelo de contaminantes, cómo evoluciona la concentración de contaminantes en un lago, donde hay sustancias que reaccionan y producen el contaminante, y el contaminante reacciona con otras y desaparece, y cosas de ese tipo, y donde pueden haber fuentes externas o internas del contaminante, y pueden haber también sumideros internos y externos del contaminante, ese tipo de cosas. Resulta que ese modelo se puede escribir así porque estamos suponiendo que la concentración del contaminante en cada punto de la vasija que contiene el fluido donde está el contaminante disuelto no depende de la posición en el fluido. O sea que es igual en cualquier punto del fluido.
Esa es la suposición que estamos haciendo. Por eso es que las ecuaciones varían solo con el tiempo, en ese caso. No dependen de la variable espacial. Y por ejemplo, para poder obtener, para que un modelo como el que obtuve la vez anterior tenga sentido, en los que hacen cosas, los químicos que hacen experimentos en reactores biológicos o reactores químicos o reactores biotecnológicos. Por ejemplo, no sé si han visto cuando en la Comex o cualquier tienda de esas de pintura, usted va a comprar una pintura y le van a igualar un color, la meten en una cosa ahí y empieza a vibrar eso. Porque para que estas cosas tengan sentido, para que se sepa qué es lo que va a ocurrir, tiene que haber una mezcla tal de las componentes que esté uniformemente distribuida en toda la base, en todo el sustrato donde está efectuándose la reacción. Tiene que estar uniformemente distribuida y la forma de hacerlo es pues agitando ¿cómo se llama? El contenedor. ¿Está bien? Por eso en ese tipo de modelos se llaman modelos de tanque continuamente agitado, así llaman los químicos a eso, que es donde tiene sentido que la reacción satisfaga una ecuación de este tipo donde no interviene la variable espacial. Si no fuera así, pues entonces habría que escribir modelos donde interviniera la variable espacial. Por ejemplo, en un lago no está tan claro que el modelito que yo dije realmente sea bueno, porque en un lago no está siempre agitado y no se reparte uniformemente el contaminante en todo el lago. ¿Está claro? Por ejemplo, un contaminante no tiene que ser una sustancia, un contaminante puede ser algo, aquí en la laguna de San Baltasar, un contaminante importante, perdón, de San Baltasar no, la de Valsequillo, un contaminante importante es el lirio acuático. ¿Han oído hablar de eso? Porque eso no permite que el oxígeno atmosférico pase a través del agua y pueda servir para las funciones biológicas de los peces y todo ese tipo de cosas, y ahí es muy difícil encontrar pececitos y cosas de ese tipo. Entonces el lirio evita eso, entonces es un contaminante, está actuando como un contaminante. Pero el lirio sí se distribuye uniformemente en toda la superficie del lago. Entonces, pero también ahí hay problemas porque las fuentes que están metiendo nutrientes en el lago, o sea, no la están distribuyendo en todo el lago, sino salen en algunos lugares, salen residuos de empresas de nitritos, fosfatos y cosas de ese tipo, que es lo que alimenta al lirio, y por eso es que a cada rato dragan o sea, arrancan todo el lirio, se lo llevan y a las 2 semanas está lleno de lirio otra vez porque sigue habiendo el sustento que alimenta y que hace que se genere el lirio. Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo quiero que el fenómeno mío, el modelo mío funcione, entonces tengo que tenerlo en un tambo ahí adentro están los contaminantes y tengo que estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso no influye en la reacción, pero sí influye en que se distribuya uniformemente todo. O sea, no vueltas, porque si le doy vueltas, físicamente lo que estoy haciendo es que por fuerza centrípeta los contaminantes se están yendo hacia el borde. Lo que lo tengo que agitar, que es lo que hace el aparatito ese en las tiendas donde venden pintura. Ese no da vueltas así, sino lo que hace es que se agita, vibra, y eso es lo que hace que se mezclen las componentes. Bien, lo último. 7. Muchas veces es necesario expresar las ecuaciones de los modelos en variables en que las ecuaciones son más simples. Son más simples. ¿Bien? Son más simples. Por ejemplo, eso quiere decir, fíjense, nosotros empezamos en el problema de contaminantes con una ecuación
para la masa. Y después realmente la ecuación de balance fue una ecuación que relacionaba el flujo total de masa con el flujo de entrada y el flujo de salida. Pero estamos suponiendo que la cantidad de líquido, en ese caso en el lago, no varía con el tiempo. Pero imagínense que yo tengo un contenedor donde está entrando por un lado líquido, está saliendo por otro el líquido y adentro hay sustancias que están reaccionando y no digan ustedes contaminantes, no tiene por qué ser un contaminante, hay una sustancia que a mí me interesa que seguir la evolución de su concentración porque yo necesito parar la reacción química en un momento determinado para ya tener las componentes que me hacen falta y que eso cumpla el cometido que tiene el hacer la reacción. Entonces, a veces cuando el volumen es variable, entonces en lugar de medir la masa, porque la masa ya depende, en ese caso no depende solo de la variación que ella sufre por las reacciones químicas, sino depende de que está variando el volumen del líquido y entonces el líquido al variar se lleva masa. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Y entonces sería muy complejo si yo en el caso de que el volumen del líquido varía, tratara de dar las ecuaciones en términos de masa o de flujos de masa. Y entonces lo que se hace es que se introduce la noción de concentración. Concentración. Y concentración es masa por unidad de volumen. Bien. Entonces, si la concentración es masa por unidad de volumen, eso quiere decir que la masa total en el tiempo t, que es m en t, es igual a la concentración en ese instante multiplicado por el volumen total. Y por lo tanto, en la ecuación, si yo sustituyo masa por concentración, si yo tengo un modelo para cómo varía el volumen, ese modelo lo tengo que ver aparte, tengo que resolverlo, tengo que poner la expresión que me quede aquí y lo que voy a tener entonces es una ecuación para la concentración. Y esa ecuación tiene sentido, porque la concentración es algo como es por unidad de volumen, no depende del volumen completo. Cuando estamos hablando de la masa total del contaminante, depende del volumen completo. Si el volumen varía, entonces no tiene sentido hablar de masa. Ahí, porque la masa está variando constantemente, no solo por las reacciones químicas, sino está variando porque varía el volumen. ¿Está claro? Bien, entonces esos son 7 aspectos fundamentales, 7 características fundamentales de los modelos matemáticos que la vamos a estar viendo en todos los modelitos que hagamos. Bien. Bueno, entonces quería terminar con eso y paso a otra cosa importante que ya tiene que ver con la parte conceptual. Y es, en todo esto, en las ecuaciones diferenciales, hay algo fundamental que es la noción de derivada. Y nosotros vamos a estar manejando de la noción de derivada las diferentes interpretaciones que tiene la noción de derivada, que la primera es la interpretación analítica, que es que sería variación, entonces sería el cociente incremental instantáneo. Cociente incremental instantáneo. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero medir la variación del incremento de una variable dependiente con respecto a una variable independiente. Por ejemplo, yo tengo la función x en t y quiero medir la variación en el incremento que sufre x, pero incremento relativo, entre el valor en t más h menos el valor en t dividido por el valor del incremento en el tiempo. Y lo que tengo es un incremento, y si quiero medir
el valor de esta expresión de forma instantánea, pues lo que calculo es el límite cuando h tiende a 0, que no tiene por qué existir. Si existe es porque la función es derivable, y en ese caso a este límite es lo que le llamo derivada de x en t en el punto t. ¿Bien? Y la denoto como dx de t en t, o como x' en t, o como x punto en t, de cualquiera de esas formas. ¿Está bien? Así. Pero hay otra interpretación importante, que es la interpretación física de la derivada. Y la interpretación física es velocidad de cambio, velocidad instantánea, que también es la razón de cambio de una cantidad con respecto a la variable independiente de la que ella depende. ¿Bien? También es precisamente un límite de este tipo, pero tiene la interpretación física de velocidad. Y hay otra, que es la interpretación geométrica, y estas tres interpretaciones las vamos a tener en cuenta constantemente cuando vayamos a hacer modelos, y es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, la derivada de la recta tangente a una curva, y igual a xt en el punto t, xt. ¿Bien? O sea, la derivada de x en el punto t es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a xt en el punto t, xt. O sea, si esta es la gráfica de la función, este es el punto, este es y, este es t, esta es la función x de t, entonces para cada punto t tengo aquí el valor de la función. Si este es t, este punto de aquí es t, xt, y si en este punto trazo la recta tangente, que hay que definir qué cosa es la recta tangente a la curva, entonces la tangente de este ángulo, tangente de θ, que es la pendiente, por definición, de la recta, de esta recta, que es la recta tangente a la curva en el punto t, xt, eso es la derivada de x en t. La tangente de ese ángulo, del ángulo que forma esa recta con la rama positiva del eje de las x, es lo que se llama pendiente de la recta. ¿Está bien? Y entonces, la pendiente de la recta en el punto t, xt, es la derivada de la función xt en el punto t. Esas son las tres interpretaciones importantes de las derivadas que vamos a estudiar. Entonces, pues bien, en las ecuaciones, como podemos ver, se usa el cálculo por la derivada, por las integrales, por el cálculo de integrales, que va a ser fundamental para resolver explícitamente ecuaciones diferenciales. Pues derivadas, integrales, ahí tenemos el cálculo, la geometría por la interpretación geométrica, la física por la interpretación física, ¿está claro? Tenemos todo eso. El álgebra lineal, que va a ser una herramienta fundamental en el estudio de los sistemas, las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Todas esas son definiciones que voy a dar en un rato. ¿Está bien? Entonces tienen ahí el cálculo diferencial e integral, el álgebra lineal, la geometría, la física, ¿bien? Todo eso. Y vamos a ver la importancia que tienen también los métodos numéricos en las ecuaciones diferenciales. Entonces, todas esas cosas van a intervenir
digamos, son el fundamento teórico de todo lo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. Bien, voy a comenzar entonces con las definiciones básicas que vamos a ver en todo el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, todas las definiciones básicas asociadas a esto. Entonces empiezo ahora con definiciones básicas. En las EDO. EDO significa ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Está bien? Aunque este curso se llama Ecuaciones Diferenciales 1, es un curso dirigido a ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay otra cosa que se llama ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que ustedes no van a ver de eso ahora nada y posiblemente no vean mucho en toda la carrera, desgraciadamente. Entonces, los conceptos generales, definiciones, más bien podríamos poner conceptos generales. Conceptos generales. Lo primero que quiero empezar por decir, ¿qué significa que entre varias variables hay una relación funcional? ¿Bien? ¿Qué significa que existe? ¿Qué significa que existe una relación funcional entre n variables, cualesquiera x1 hasta xn? Bien, lo que significa eso es que hay una función f. Esto quiere decir que hay una función f de n variables, tal que f de x1, x2, así, hasta xn es igual a 0. O sea, hay una relación funcional entre todas las variables cuando se tiene que x1, x2, xn satisfacen una ecuación de este tipo. Por ejemplo, los puntos que están sobre una circunferencia satisfacen una relación funcional. Porque los puntos que están sobre una circunferencia, que una circunferencia desde el punto de vista geométrico es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Eso quiere decir que si tomo como centro el origen 0, 0 y los puntos son de la forma x, y, los puntos de la circunferencia son x, y, o sea, todos están así, ¿no? Bueno, está mal dibujada la circunferencia, pero bien. Entonces, la ecuación que cumplen todos los puntos x, y que están sobre la circunferencia es x2 más y2 igual a r2, donde r es el radio de la circunferencia. Eso es una relación funcional. Sí, porque no, el que esté igual a 0 ahí, bueno, quiere decir que la función que estoy tomando es f de xy igual a x2 más y2 menos r2. ¿Está claro? Igual que una relación funcional entre cuatro variables x1, x2, x3 y x4 puede ser f de x1 más g de x1, x2 igual a h de x2, x3 más r de x4. Eso es una relación funcional. ¿Está claro? Porque si paso todo restando y defino la función f de x1, x2, x3, x4 igual a f de x1 más g de x1, x2 menos h de x2, x3 menos r de x4, todo esto es una función de las cuatro variables, x1, x2, x3, x4. Entonces, si se cumple esta igualdad, entonces esto es igual a 0. ¿Está claro? Y hay una relación funcional entre las cuatro variables. ¿Bien? Entonces, eso es una relación funcional.
Sí. Sí, una relación funcional idénticamente nula no te dice nada. Bien. De hecho, entonces, cualesquiera variables, siempre habría una relación funcional entre ellos, porque la función idénticamente nula aplicada a las variables que tú quieras da 0. Entonces, si consideráramos la función idénticamente nula para establecer las relaciones funcionales, no tendría chiste, porque cualquier variable, cualesquiera que fueran las variables, estarían relacionadas. Entonces, bien, entonces eso es una relación funcional. Y ahora, ¿qué cosa es una ecuación diferencial? Definición. Ecuación diferencial de orden n. ¿Qué significa? Es una relación funcional. Relación funcional entre una variable independiente x y una función y en x y todas sus derivadas hasta el orden n. Es decir, que estamos suponiendo que las funciones que aparecen dentro de las ecuaciones diferenciales son derivables hasta el orden que sea, ¿está bien? Hasta el orden que aparezca en la ecuación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ¿cuántas variables tengo que quiero relacionar a través de una relación funcional? La variable independiente, esa es una de las variables que quiero relacionar. La otra es una función y todas sus derivadas hasta el orden n. ¿Cuántas hay en total? n más 2. Una, la función es la derivada de orden 0 y n más 2. Entonces eso quiere decir que hay una función de n más 2 variables que evaluada en x, en y', en y segunda y así hasta la derivada de orden n es igual a 0. Y una relación de ese tipo, en general, se llama una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Y en principio podemos suponer, como generalmente en la ecuación, lo que uno trata de encontrar es la función y que satisface esa relación funcional, la y. Entonces, uno no sabe dónde está definida y. Uno de los problemas al resolver la ecuación diferencial es que uno tiene que encontrar la y ver dónde está definida. ¿Quién es el conjunto de definición? Puede ser que el conjunto de definición sea todo R, pero puede ser que sea un intervalito nada más, que no tiene sentido para la ecuación diferencial que esté definida en un intervalo más grande. O puede ser que el conjunto donde está definida la y es una unión de intervalos, o es todo R menos 3 puntos. O sea, puede haber muchas cosas. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Pero lo que uno busca, entonces, borro aquí al lado, resolver la ecuación diferencial significa encontrar un subconjunto de R, que generalmente es un intervalo o una unión de intervalos. Generalmente, cuando digo intervalo, puede ser un intervalo acotado, puede ser un intervalo semiacotado, o sea, desde 1 a infinito o de 1 a menos infinito. Bien, puede ser todo eso y no tiene que ser solo AB y puede ser abierto, puede ser cerrado, lo que sea. O sea, los extremos del intervalo pueden pertenecer, pueden no pertenecer. ¿Está bien? Entonces, significa encontrar un subconjunto de R que generalmente es una unión de intervalos, y no voy a decir
acotados, semiacotados, abiertos o cerrados o semiabiertos. Semiabierto quiere decir que está 0, 1, que no contiene al 0, pero sí contiene al 1. Eso es semiabierto. Bien. Entonces, en general, una unión de intervalos. Bien. Encontramos un subconjunto de R. Y al menos una función y en X definida en ese subconjunto que sea n veces derivable en todos los puntos, en todos sus puntos, todos los puntos del subconjunto, y que satisfaga la relación 1, donde 1 es esta. Eso significa resolver la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, vamos a dar una serie de definiciones aquí ahora. O sea, fíjense que dice encontrar al menos una. Pues puede ser que no haya ninguna. Por ejemplo, si yo digo, resuelvan la ecuación diferencial esta, y' al cuadrado más y al cuadrado igual a menos 1. Díganme una solución de esa ecuación. Fíjense, eso es una ecuación de primer orden. ¿Está claro? Porque es una relación funcional entre y y su primera derivada. Ahí no aparece de forma explícita la variable independiente. Aparece como variable de la que dependen y y', ¿no? Esto, si usted le suma el 1 para el lado de acá, tendría, ¿cómo se llama? Tendría la, ¿cómo se llama? La función que realiza la relación funcional. En este caso sería f de x1, x2 igual a, vamos a llamarle a esta x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 1. Si en lugar de x1 pongo y, entonces aquí me quedaría y en x al cuadrado. Si en lugar de x2 pongo y', me quedaría y' en x al cuadrado más 1 igual a 0. O sea, f en y en x y y' en x, en este caso no hay una dependencia explícita de la variable independiente. Pero la función x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 1 satisface que f en y y' igual a 0. Eso quiere decir que hay una relación funcional entre y y y', por lo tanto eso es una ecuación diferencial en la función y. Resolver esa ecuación significa encontrar un intervalo o una unión de intervalos de R y una función y definida en ese conjunto que sea derivable una vez al menos sobre ese conjunto y que satisfaga que ella elevado al cuadrado más su derivada elevado al cuadrado más 1 es igual a 0. Díganme una función que satisfaga eso. Para que vean la importancia que tiene desarrollar una forma de pensar lógica que no siempre es ir a lo que alguien que estudia matemáticas pretende que debe ir, a un teorema, a ver qué teorema me dice esto. No. Esa ecuación no tiene ninguna solución, porque un número elevado al cuadrado más otro elevado al cuadrado es estrictamente positivo, más es mayor o igual que 0, más 1, esto es siempre mayor o igual que 1, nunca puede ser 0. Entonces, esa es una ecuación que no tiene ninguna solución. ¿Está claro? Bien, entonces recuerden eso, se lo voy a ir recordando a lo largo del curso. Bien, entonces esa es la primera cosa. Entonces hay ecuaciones que no tienen ninguna solución, pero por ejemplo si yo digo la ecuación esta, a ver, y' en x igual a x, fíjense, es una ecuación diferencial, porque relaciona una función y su derivada. Por ejemplo, en este caso, si yo tomo la función f de x1, x2
igual a x1 menos x2. Bien, fíjense. Y pongo, en lugar de x1 pongo x, y en lugar de x2 pongo y' en x. Entonces, f de x, y' en x es x menos y' en x, y esto es 0. Esa es la relación funcional. Entonces, aquí es una relación funcional entre la variable independiente y la primera derivada. No tienen que estar todas. ¿Está claro? Podrían estar todas las derivadas. Podría estar y también, pero que en este caso no está. ¿Está claro? Uno puede suponer que está y, pero está multiplicada por 0. Y entonces por eso no aparece. ¿Está claro? Entonces, esto es una relación funcional. ¿Quién es la solución de esta ecuación diferencial? ¿Y de x igual a quién? X cuadrada sobre 2. Solamente eso. Y de x igual a x cuadrada sobre 2. Porque si su derivada es esto, es porque esto es la primitiva. ¿Ustedes le llaman primitiva o antiderivada? A mí no me gusta llamarla antiderivada, me suena anticristo eso. Yo le llamo primitiva. La primitiva es una función cuya derivada es la función que uno quiere. ¿Está claro? Entonces el teorema fundamental del cálculo, pero no es solo eso, es todas las primitivas de una función se diferencian en una constante. Es esto más una constante arbitraria. Quiere decir que esa ecuación diferencial tiene infinita cantidad de soluciones. Esta no tenía ninguna, esta tiene infinita cantidad. ¿Está claro? Esa es la primera cosa. Y de eso voy a hablar en un ratito más, porque si yo tengo un modelo de algo, un modelo, la ecuación diferencial que me describe un proceso de difusión y transporte de contaminantes. Para un físico, generalmente, eso es lo importante. Y verdaderamente eso es lo más importante. Tener la ecuación, pero no es suficiente. Porque como generalmente uno tiene las ecuaciones o no tienen solución, o tienen muchísimas, puede ser infinita cantidad de soluciones, pues yo no hago nada con tener un modelo en el que yo estoy representando algo y que me da 35 soluciones, porque ¿cuál de ellas corresponde a lo que estoy observando? Y si me da infinita, por favor, no me está diciendo nada. Entonces, eso quiere decir que generalmente a los modelos en forma de ecuaciones uno tiene que añadirle algo más que haga que de toda esa inmensidad del conjunto de soluciones que puede tener, que podamos seleccionar una sola y que sea la que corresponde a lo que estoy viendo. ¿Está claro? A lo que estoy modelando. Una. Si me da 4, ¿con cuál de ellas me quedo? Y si me da infinito, pues menos todavía. ¿Está claro? Entonces, a las ecuaciones, esto es una conclusión importante, conclusión, a las ecuaciones diferenciales se les deben añadir condiciones adicionales para poder elegir una única solución que represente el problema concreto que estamos modelando, que represente el problema concreto que estamos modelando. Por ejemplo, una ecuación como la que obtuve para la contaminación del lago, puede ser que tenga infinita cantidad de soluciones, pero entonces, ¿cuál solución C en T de concentración de contaminantes tomo si tiene infinita cantidad? Yo tengo que tener manera de que de todo ese conjunto de posibles soluciones que tiene la ecuación, extraer una que sea la que me dice cuál es la concentración de ese lago. Porque si aplico el problema en otras condiciones, a lo mejor en el mismo lago, pero con otras condiciones diferentes, en un sentido que les voy a explicar en un momento, entonces la concentración va a ser otra. Y resulta que esas condiciones
adicionales que se ponen en el caso de las ecuaciones diferenciales se llaman condiciones iniciales y condiciones de contorno. Una de las dos, no las dos. En unos casos se ponen condiciones iniciales y en otro caso se ponen condiciones de contorno. En todos los ejemplos que nosotros vamos a ver, la variable independiente va a ser, recuerden que es una variable en una dimensión nada más, porque si las funciones dependieran de dos variables x y y, o sea, si las funciones mías, ¿cómo se llama? Z, que aparecen en la ecuación diferencial, dependieran de dos variables x y y, eso querría decir, como son funciones de varias variables, tendrían que estar, la ecuación diferencial tendría que ser una ecuación diferencial donde aparecían derivadas con respecto a la variable x y la variable y. Eso sería una ecuación en derivadas parciales y ese no es el objetivo de este curso. Entonces, todas las funciones dependen de una sola variable independiente. Y para nosotros, para los ejemplos, las variables independientes, para los ejercicios no, la variable es x y cualquier cosa. Para los problemas prácticos, las variables independientes, o sea, para nuestros problemas prácticos, las variables independientes serán t, que es el tiempo, y x, que es la posición, en una sola dirección. Posición en una dirección espacial. ¿Está bien? Una variable que mide solamente distancia recorrida, nada más. Por ejemplo, no tiene que ser solo que esto implica que nada más que vamos a poder utilizar las ecuaciones cuando se trate de modelos que describen el comportamiento de funciones que varían con respecto a la variable espacial x. No quiere decir que solamente cuando lo aplicamos a la física estamos estudiando, por ejemplo, trayectorias de partículas en la dirección de una recta. Perdón, déjame contestar. Estoy en una clase, te hablo al rato. Bien, no quiere decir que es nada más en una recta porque aquí es donde se puede medir x. No, puede ser que algo se está moviendo sobre esta curva. Y puedo decir que x es la distancia que se mide sobre la curva. ¿Está claro? El caso es que es una sola variable la que mide posición espacial o tiempo transcurrido. ¿Está claro? Entonces, generalmente, cuando las ecuaciones diferenciales están representando, están asociadas a funciones que varían en el tiempo, entonces se utilizan condiciones iniciales en el tiempo. Y cuando están asociadas a funciones que dependen de la posición espacial en una dimensión, entonces se utilizan condiciones de contorno. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que transcurra el curso. Aquí hay una cosa muy importante, las ecuaciones diferenciales, o sea, si yo doy una condición inicial, o sea, lo que ocurre en el instante cero, que el instante cero quiere decir el instante en cuando empiezo a ver el proceso, a estudiar el proceso que quiero. Si yo doy lo que pasa en ese instante, la ecuación diferencial me tiene que describir de manera única lo que pasa de ahí en adelante. Quiere decir que va a haber una sola solución. Si no hace eso, no sirve para nada el modelo. Pero si lo hace, quiere decir otra cosa,
quiere decir que el modelo que estoy estudiando es un modelo determinista, que lo que pase ahora determina lo que va a pasar después. Y no estoy considerando la influencia de toda la aleatoriedad que hay en el medio, que puede introducir nuevos factores que hagan que se modifique el comportamiento del medio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, las ecuaciones diferenciales describen procesos deterministas, ¿está bien? No procesos aleatorios. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias para describir procesos deterministas, donde uno supone que la condición inicial ahora me va a describir lo que está pasando de aquí en adelante. Y eso me sirve para modelar cosas que pasan en un laboratorio, porque yo puedo controlar para que no influya nada más en el medio de ahí en adelante. Pero lo que ocurre en la naturaleza es otro rollo. Entonces, generalmente en la naturaleza se hacen dos cosas. Si uno utiliza ecuaciones diferenciales para queriendo describir un proceso que no es determinista como determinista, uno tiene que ver que las soluciones no van a variar mucho, aunque varíen un poco las condiciones del medio. ¿Está claro? Porque van a variar por agentes externos. O por lo menos decir que, ¿cómo se llama?, que la solución tiene sentido durante tanto tiempo. Porque a partir de ahí no puedo asegurar que empiecen a pasar cosas raras. Eso es lo que pasa con las ecuaciones del clima. Por eso yo no puedo predecir el clima hoy para dentro de 2 años. Lo más que se describe es para dentro de un mes y ya están diciendo mentira ya. ¿Está claro? Entonces, porque si hay modelos, hay ecuaciones diferenciales que viendo lo que pasa hoy y además observando las imágenes satelitales y todo eso, pueden determinar cómo va a ser el clima en mañana, pasado, a lo mejor en 3 días, una cosa así, pero ya, párale de contar. De hecho, las ecuaciones que describen el clima, que son muy complejas, tienen un comportamiento caótico en el tiempo. O sea que cuando pasa un tiempo largo, las soluciones de las ecuaciones empiezan a brincar. Y entonces no se sabe qué es lo que están determinando. Y entonces no muestran claramente cuál es el rumbo del clima, sino muestran un comportamiento caótico del clima. Y eso es que las mismas ecuaciones están mostrando que el problema es, no se puede modelar solamente por ecuaciones diferenciales, sino hay que meter esos términos que dan la aleatoriedad, y en ese caso hay una teoría que hace eso, y se llaman las ecuaciones diferenciales estocásticas. Y eso es otro rollo también. ¿Ve? Pero es muy importante eso, la estocasticidad, que tiene que ver con la aleatoriedad de lo que puede. Entonces ya en ese caso, ya las variables con las que usamos no son variables deterministas, es decir, ¿cuál es la masa en el instante t o cuál es la concentración en el instante t? No. ¿Cuál es la probabilidad de que en el instante t haya una masa tal? Otra cosa, ¿claro? Y entonces ya esas ecuaciones se dan, las variables son probabilidades, ya no son ni tan siquiera ni masas, ni flujos, ni concentraciones, son probabilidades de que las cosas ocurran. Y los modelos se escriben en términos de probabilidades. ¿Está claro? Bueno. Entonces, bien, más adelante le digo qué son las condiciones iniciales. Bueno, vamos a decirlo ahora. ¿Qué cosas son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales para la ecuación diferencial, esta que escribí ahora, que era f de x, y en x, y prima en x, así hasta la derivada de orden n de x igual 0. ¿Bien? Entonces, dar las condiciones iniciales significa, en el instante inicial, vamos a llamarle el instante inicial x0,
En este caso, X denota el tiempo. Si quieren, para que evitar confusión, porque le estoy llamando instante inicial, vamos a considerar aquí la variable temporal, t, o sea, vamos a pensar en la variable temporal. Y en ese caso, ¿qué significa condiciones iniciales? Significa dar n condiciones en el instante t igual a t0. Pero que sea t0 es lo mismo que decir que sea 0. Yo puedo decir, ahora, que es una hora determinada, es el instante 0 para mí, de aquí en adelante empiezo a contar. Para atrás no hay nada. ¿Bien? Y entonces, en el instante t0 casi siempre se toma igual a 0 y no hay ningún problema. Entonces, dar condiciones iniciales significa dar el valor de y en el instante inicial, un cierto valor, y sub 0, dar el valor de la derivada de y en el instante inicial, eso le llamo y1, y dar así todos los valores de la derivada hasta la derivada de orden n-1 en 0, y eso le llamo yn. Fíjense, n-1, perdón, yn-1. ¿Bien? En total di cuántas condiciones iniciales. N, tantas condiciones como el orden de la ecuación. N, o sea, son tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación. Por ejemplo, para los físicos esto queda claro porque, por ejemplo, la segunda ley de Newton dice que masa por aceleración es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno escribe la expresión de todas las fuerzas basándose en las propiedades constitutivas de cada una de las fuerzas. Y hay fuerzas que dependen de la posición, hay fuerzas que dependen de la velocidad, hay fuerzas externas que solo varían con el tiempo. ¿Está claro? Todo eso lo hay. Pero si uno dice masa por aceleración y dice aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada del desplazamiento, entonces la segunda ley de Newton se expresa siempre en términos de una ecuación diferencial de segundo orden en el desplazamiento o de primer orden en las velocidades. Lo que pasa es que si yo nada más que tengo fuerzas que dependen de las velocidades, pues digo, bueno, masa por dv de t es igual a todas las fuerzas que dependen de la velocidad. Entonces la velocidad es mi variable. Pero si hay fuerzas que dependen de la velocidad y la posición, entonces no puedo decir masa por dv de t igual a las fuerzas, porque son las que dependen de la velocidad y las que dependen de la posición. Es mejor poner en ese caso masa por aceleración, que es segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a fuerzas que dependen de x, de la posición, y de dx de t. O sea, es una ecuación donde hay segundas derivadas de x, primeras derivadas de x y x propiamente. ¿Está claro? Entonces, eso es una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, la ley de Newton naturalmente es una ecuación diferencial de segundo orden. Y como es de segundo orden, donde aparecen x en t, x' en t y x segunda en t, entonces, ¿cuántas condiciones iniciales tengo que poner? 3. O sea, tengo que poner x en 0. En este caso es una ecuación de segundo orden. O sea, el orden, en este caso, n es igual a 2. Entonces, tengo que poner 2 condiciones iniciales, que es dar el valor de x, que es la posición en el instante 0, y dar el valor de x' en 0, que es la velocidad en el instante 0. O sea, para yo poder describir, de manera determinista el movimiento de un objeto que se rige por la segunda ley de Newton, primero tengo que estar claro en la masa del objeto, si la masa varía o no varía, y tengo que estar claro también en las fuerzas que actúan sobre él y todo eso. Una vez que tengo eso en claro, tengo que tener la posición inicial y la velocidad inicial para que yo pueda describir su trayectoria. Y esos son los problemitas que vieron algunos en la secundaria, otros en las prepas, otros no sé si lo habrán visto alguna vez en la vida, porque el sistema educativo está ya de la fregada, pero que si tira una piedrita, que la parábola, que... ¿Han visto eso alguna vez? Entonces, la parabolita que hace, que depende de
la posición inicial de donde se lanzó la piedra y la velocidad con que se lanzó. De eso depende la parábola que se forma. ¿Está bien? Entonces, cuando no se tiene en cuenta la velocidad del viento ni nada de eso, nada más que el peso de la piedrita. Entonces, pues siempre hace falta poner estas dos cosas. Entonces, en la ley de Newton hace falta tener la posición inicial y la velocidad inicial. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso del lago, que me apareció una ecuación diferencial de primer orden para la concentración del contaminante. Entonces, primero era para la masa, recuerden, para la masa. Entonces, yo tendría que tener una idea en el instante cero, cuando empiezo a estudiar el problema de contaminación, qué masa total de contaminante hay ahí. Si yo supongo que la masa está X repartida para poder utilizar un modelo que nada más que dependa del tiempo, entonces saco un buchito de agua, analizo en el laboratorio, veo la concentración que hay en el contaminante ahí y digo, esa es la concentración que hay en todo el lago, multiplico por el volumen de agua del lago y ya tengo la masa completa. Ese sería M en cero. Si estoy dando la ecuación en concentraciones, la concentración esa sería C en cero, porque es igual en todos lados. ¿Está claro? Pero yo tengo que hacer mediciones. Si yo estoy estudiando un problema imagínense, el problema del dengue, ¿han oído hablar saben lo que es el dengue? ¿Alguno ha tenido dengue alguna vez? Hemorrágico tampoco. No, si no ha tenido dengue, hemorrágico tampoco. Bueno, entonces, el dengue es una cosa horrible y en el problema del dengue, uno tiene que describir la interacción entre los humanos y los mosquitos. Y es una dinámica muy compleja porque el mosquito pica a un humano, si el humano está infectado, el mosquito se infecta, pasan varios días para que ya pueda transmitir la infección, pica a otro y lo infecta y así. Y entonces empieza todo en una dinámica tremenda y cuando uno va a resolver el sistema de ecuaciones que describe toda esa dinámica, uno tiene que saber qué cantidad de humanos en ese instante están sanos, qué cantidad están enfermos pero no lo saben, que eso quiere decir que están en periodo de viremia, que están, incubando el virus. Hay otros que ya son infecciosos y que son los que están mostrando ya los síntomas, la fiebre, el dolor, todo el rollo ese. Tengo que saber cuántos hay en todo Puebla de cada uno de esos. Y tengo que saber cuántos mosquitos hay en Puebla y cuántos mosquitos infectados hay. Hembras, además. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo cuento la cantidad de mosquitos que hay en Puebla? ¿Me cuenta? Y sobre todo, y además distingo que sean hembras o machos. ¿Está claro? Entonces, ¿y cuáles están infectados o no? Entonces, a veces encontrar las condiciones iniciales es una super bronca. Una super bronca. ¿Bien? Entonces, a veces, fíjense, aún en los problemas que dependen del tiempo, tiene sentido dar condiciones de contorno. O sea, se dan condiciones de contorno cuando la variable independiente, X, pertenece a un intervalo. Por ejemplo, AB. Y yo tengo que decir, entonces, qué pasa en A y qué pasa en B. Tengo que dar dos condiciones igual si la ecuación es de orden 2. Si la ecuación es de orden n, tengo que dar n condiciones, pero repartidas entre A y B. Vamos a considerar el caso, o sea, yo puedo dar condiciones de contorno cuando tengo ecuaciones al menos de segundo orden, al menos de segundo orden. De primer orden no tiene sentido. Entonces, de segundo orden, yo puedo decir, yo quiero que y en A sea igual a un valor y sub A, y y en B sea igual a un valor, y en B sea un valor y sub B. Y eso significa dar condiciones de contorno. Eso tiene mucho sentido en el caso
por ejemplo, de cuando X representa la variable espacial, porque por ejemplo, yo tengo una cuerda y yo quiero encontrar la posición de equilibrio de una cuerda sujeta a la acción de la gravedad cuando la cuerda está colgada, está suspendida de dos puntos, uno en A y otro en B. ¿Sí? En X igual A está aquí, en X igual B está aquí. ¿Qué forma adquiere la cuerda? Cuando la única fuerza que está actuando sobre la cuerda puede ser la fuerza de tensión de la cuerda y su peso, la fuerza de gravedad, la forma que adquiere. Entonces llego a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en la variable X y las condiciones son, como en ese caso lo que mide Y en X es el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio de la cuerda. O sea, originalmente uno supone que la cuerda está así, aquí está A y aquí está B, y que debido a la tensión y al peso, la cuerda hace así y llega a un estado de equilibrio y ahí se queda. Hay una ecuación diferencial ordinaria en X que describe este estado de equilibrio. Y entonces, en ese caso, Y en X lo que determina es la elongación que ha sufrido con respecto al equilibrio en cada punto X. Este es el X. Esto es Y en X. Entonces, ¿Y en A cuánto es? 0. ¿Y Y en B? 0. Entonces uno quiere resolver esa ecuación, que es como, de alguna manera, algo parecido a una segunda ley de Newton. Lo quiere resolver utilizando las condiciones de contorno Y en A igual a 0 y Y en B igual a 0. Y tiene mucho sentido ahí. También tiene sentido considerar a veces condiciones de contornos cuando la variable es el tiempo. Por ejemplo, yo quiero lanzar un cohete de la Tierra a la Luna y conozco todas las fuerzas que van a actuar sobre él durante su recorrido, cuando salga a la estratosfera, a la ionosfera, cuando rompa la barrera de atracción de la Tierra, todo lo conozco. Y entonces sé las resultantes. Durante todo el tiempo voy siguiendo el movimiento del satélite o del cohete como una partícula que se mueve, bajo la acción de toda esa fuerza durante todo el tiempo. Tengo la ecuación de segundo orden donde la Y, claro, en este caso no es una Y porque sería un X en T, Y en T, Z en T, porque en cada punto está en un punto del espacio, no está en una sola dirección. Bien, o sea, va a ser una ecuación para X, una para Y, una para Z, es un sistema de ecuaciones que todavía no he llegado ahí. Pero entonces en ese caso tendría sentido, suponiendo que vaya en una sola dirección, que no se desvíe hacia los lados, va así, en una sola dirección. Entonces tendría una sola variable, tengo una ecuación de segundo orden para la posición X en T, en cada momento T, y es una ecuación de segundo orden, y tendría sentido poner condiciones de contorno. Por ejemplo, podría decir, en el instante 0, la posición es tal, sale de Cabo Cañaveral. ¿Está bien? Y en el instante 18, calculo que dentro de 18 horas va a llegar a la Luna, quiero que caiga en el cráter tal. Entonces doy la posición del cráter y digo ahí. Entonces doy la posición en el instante inicial, la posición en el instante final, di dos condiciones, tengo la ecuación, hay una sola solución. Y uno dice, ¿y por qué ha sido tan difícil mandar un cohete a la Luna? Porque el gran problema es que si yo doy la posición en el instante inicial, no hay bronca. Pero si doy la posición en el instante final, yo no sé con qué velocidad va a llegar. Si llega con 1000 kilómetros por hora a esa posición, se hace, ya saben que el cohete, ¿está claro? Entonces, uno no puede, como es un modelo determinista, uno no puede asegurar que va a llegar con velocidad de alunizaje ahí al cráter ese. Se va a llegar al punto con velocidad 0, que es lo que quisiéramos, para que no le pase nada. Puede ser que llegue, sí, va a llegar a ese punto, pero a 1200 kilómetros por hora. ¿Está claro? Entonces, ese es el problema. Y entonces el gran problema, aparte de toda la parte ingenieril que llevó eso, que eso es otro rollo, los materiales y todo, que además tiene que ver mucho con la matemática, no solo con la física y la ingeniería.
El otro gran problema es resolver los problemas matemáticos que hay que hacer para controlar el vuelo. O sea, tengo una ecuación diferencial, pero esa ecuación diferencial está describiendo un objeto que tiene una cosa que se llama sensores y actuadores. O sea, el bichito ese cuando se va moviendo va sensando una serie de variables y de acuerdo a las variables que va sensando en ese momento va tomando decisiones de cambiar la velocidad, de frenar, de acelerar, de tal, todo eso se llama un sistema de control. Y hay toda una teoría matemática de control que se hizo fundamentalmente para ese tipo de cosas. ¿Está bien? La hicieron casi simultáneamente los rusos y los gringos. Bien, entonces fíjense todo lo que hay. Hay ecuaciones diferenciales, pero no sirven para nada si tú no eres capaz de controlar el movimiento. ¿Está claro? O sea, controlar significa de alguna manera que le estoy metiendo yo artificialmente términos externos a la ecuación, que tengo que saber de qué forma, que tiene que ver con las decisiones que toma que le hago tomar a la nave para que no solo llegue ahí, sino llegue con velocidad cero. ¿Está claro? Y entonces, por ejemplo, en las fábricas de Microsoft, donde cuando hacen los tableros de las computadoras, hay unos robots que se llaman Puma, que agarran de volada así todas las teclitas que tienen que ponerlas, las agarran todas y vienen en friega arriba del tablero, ¡fum! Y cuando llegan arribita se paran y empiezan despacito y ponen 1, 2, 3, porque si siguen a la velocidad esa, ¿verdad? Entonces el sistema de control del robot es lo importante, ¿verdad? Bueno, entonces, bien, entonces ya les dije lo que son las condiciones iniciales, lo que son las condiciones de contorno, les dije lo que es una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué significa que la ecuación diferencial? Definición: ecuación diferencial normal ecuación diferencial en forma normal y en forma implícita. En forma normal y en forma implícita. ¿Qué quiere decir que la ecuación viene dada en forma normal y en forma implícita? Se dice que viene dada en forma normal cuando se puede despejar la derivada de mayor orden. O sea, cuando la ecuación es de la forma y a la n en x igual a una g en x, y en x, y' en x y hasta las derivadas de orden n-1. Y esto es fundamental para desarrollar la teoría. Pero no todas se puede. ¿Claro? No siempre se puede hacer eso. Porque viene expresada, por ejemplo, si tengo seno de y en x por y' en x más quién sabe qué igual a quién sabe qué más, ya tengo la derivada metida dentro de una función. Es difícil despejarla. Bueno, podría artificialmente despejarla. Pero puede ser que la función donde la tengo metida es una función que no tiene inversa. Y si no tiene inversa no puedo despejar. ¿Claro? No es invertible. Entonces no puedo despejar. Entonces, bien. Entonces quiere decir, esto es cuando la ecuación viene dada de forma normal y en forma implícita es cuando no se puede despejar la derivada de mayor orden. Y esas, que también vamos a ver una idea de cómo se resuelven, son muy complicadas, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, las dos cosas. Entonces ya tenemos las ecuaciones, el orden de la ecuación, cuando viene dada en forma normal o en forma implícita. Bien, en forma normal o en forma implícita, ¿qué significa que una ecuación en forma normal
Más, vamos a ponerlo aquí directamente. Voy a borrar esto. ¿Cuándo significa que una ecuación en forma normal es una ecuación autónoma o no autónoma? La ecuación es autónoma cuando G no depende explícitamente de X. ¿Está bien? Cuando G no depende explícitamente de X. O sea, de la variable independiente. Es decir, de la variable independiente. ¿Bien? O sea, si yo tengo la ecuación esta, por ejemplo, y bueno, y no autónoma es cuando sí depende explícitamente de la variable independiente. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo la ecuación esta, y' en t igual a seno de t por y en t más t al cuadrado, esa ecuación es una ecuación no autónoma porque la función de t aquí está dependiendo. Aquí tengo una función que depende, fíjense, la función g aquí depende de una variable x1 y de una variable x2. La variable x1 es t y la variable x2 es y en t. ¿Está bien? ¿Quién es la función? Esta función sería, por ejemplo, seno de x1 por x2 más x1 al cuadrado. Cuando yo en lugar de x1 pongo t y en lugar de x2 pongo y en t, tengo esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la función depende explícitamente de la variable independiente. Si fuera y' en t igual a y en t, entonces esa función depende nada más de la función y no depende, claro que esto depende de t, pero depende de t como variable independiente para y. Pero esta función de este lado se describiría como g en x1 igual a x1, donde si sustituyo x1 por y en t, ya tengo que esto sería nada más de la forma g en y en t. Entonces, esta es autónoma y esta no es autónoma. Y hay una diferencia fundamental en la teoría entre el estudio de las ecuaciones autónomas y no autónomas. Bien, otra definición es la linealidad. Ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cuándo se dice que una ecuación diferencial es lineal? O sea, vamos a ponerla en forma general. La ecuación todas las ecuaciones lineales están escritas en forma normal. Entonces vamos a escribir una ecuación en forma normal en general que sería yn en x, bueno, no necesariamente, vamos a escribirlo así. Vamos a escribir una ecuación general que sería f de x, y en x, y' en x, así hasta la derivada de orden n en x. Esta es una ecuación general de orden n. Bien. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Es lineal si f es lineal con respecto a y todas sus derivadas. Y todas sus derivadas. ¿Qué quiere decir que sea lineal?
que esta función de aquí, si yo la evalúo en y1 más y2, me da la misma expresión en y1 más esa expresión en y2. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. O sea, eso quiere decir, de otra forma, que una ecuación lineal de orden n se escribe de la forma: un cierto coeficiente a sub 0 de x por la derivada de orden n, más otro coeficiente a n-1 en x por la derivada de orden n-1, y así sucesivamente, más a sub n en x por y en x, y además puede haber un término que dependa solo de x, que como lo pondría aquí y pondría igual a 0, pero lo que voy a hacer es que voy a poner igual a f en x. Así, lo voy a pasar para el otro lado. Se escriben generalmente de esa forma. ¿Está bien? Esa es la forma general de una ecuación lineal. ¿Lineal por qué? Porque si yo aquí, en esta parte, sustituyo y por y1 más y2, me va a dar todo esto en y1 más todo eso en y2. ¿Claro? Porque la derivada es lineal, es un operador lineal. Entonces, la derivada de orden n de y1 más y2 es derivada de orden n de y1 más derivada de orden n de y2. ¿Está claro? Y me queda, por lo tanto, a sub 0 por la derivada de orden n de y1 más a sub 0 por la derivada de orden n de y2. Y así todos los términos. En ese sentido se dice que la ecuación es lineal. ¿Está bien? Generalmente, nosotros vamos a estudiar estas ecuaciones cuando se divide por a sub 0 a cada lado. Generalmente las estudiamos dividiendo por a sub 0x a cada lado. ¿Está bien? A cada lado. Y entonces si a sub k de x sobre a sub 0 de x le llamo b sub k, y a f de x sobre a sub 0 de x le llamo g de x, la ecuación queda escrita en la forma yn, o sea, la derivada de orden superior queda libre, más b, perdón, aquí es a sub 1, me equivoqué, a sub 1, más a sub n, más b sub 1 en x, y n-1, y así hasta más b sub n en x, y n en x igual a g en x, porque dividí en todos lados por a sub 0. Y entonces en el primer término el a sub 0 se canceló. Claro, al hacer eso, si el a sub 0 se anula en algún punto, eso es un problema, hay que hacer una discusión aparte, porque entonces ya no estoy trabajando en el mismo intervalo donde están definidas todos los a sub i, porque tengo que quitar los puntos donde a sub 0 se anula, porque al dividir, esos se convierten en puntos que crean conflicto. ¿Está claro? Estoy dividiendo por 0. Pero bueno, todo eso se analiza. Pero en general vamos a suponer que tenemos ecuaciones así de este tipo, y esto es lo que le vamos a llamar la forma general de una ecuación lineal de orden n. Y entonces aquí aparecen tres definiciones. Primero, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes constantes o variables. O sea, si la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n tiene coeficientes constantes, es que todas las funciones b sub i esas son constantes. O sea, con coeficientes constantes quiere decir que todos los b sub i en x son constantes. Y si son coeficientes variables es porque hay algún b sub i que no es constante. Lo contrario de decir que todas son constantes no es decir que todas sean variables, sino que al menos hay una que es variable. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, en la ecuación y tercera más 3x y segunda en x más 2y en x
igual a x al cuadrado es una ecuación diferencial lineal de tercer orden con coeficientes variables, porque tengo aquí 3x. Si no tuviera el x, entonces sería con coeficientes constantes. ¿Claro? Y hay el álgebra lineal es la herramienta fundamental para estudiar las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de cualquier orden con coeficientes constantes. Todo el álgebra de matrices, todo eso. ¿Ustedes han pasado algún curso de álgebra lineal? Ya todos. Han estudiado álgebra de matrices, como que si la inversa, que si no sé qué, que si cuando las matrices son diagonales, cuando se pueden diagonalizar, que si las matrices simétricas. ¿Han hablado de la forma de Jordan de una matriz? ¿Sí? Hasta eso, bueno, entonces no van a tener problema. Bien, entonces eso es lo que se llama. La otra definición importante con respecto a estas ecuaciones que sean homogéneas o no homogéneas. Se llaman homogéneas cuando la parte derecha es 0, cuando g de x es 0. Y no homogéneas si g de x es distinto de 0 en algún x. ¿Está claro? Entonces hay ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes constantes homogéneas y no homogéneas. O con coeficientes variables homogéneas y no homogéneas. ¿Está bien? Y esas son todas las definiciones fundamentales para las ecuaciones. Y las mismas, aunque no las voy a repetir con detalle, se tienen para los sistemas de ecuaciones. Y les voy a dejar que ustedes que vayan desarrollando la intuición un poco para que ustedes se den cuenta cuáles son las definiciones. Pero les voy a decir qué significa tener un sistema de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de relaciones funcionales entre una variable independiente x, que la voy a anotar por x, que puede ser la posición, el tiempo o una variable abstracta en general, entre una variable independiente x, n funciones, o vamos a decir m funciones y1 en x, y2 en x, hasta ym en x, y sus derivadas hasta el orden n. Cuando digo sus derivadas hasta el orden n, inclusive, hasta a lo sumo, vamos a poner así, hasta a lo sumo el orden n. ¿Qué quiere decir a lo sumo? Que algunas de ellas sí llegan. Bueno, y además debe aparecer al menos una derivada de orden n para decir, que es el máximo orden, para decir que el sistema es de orden n. Entonces quiere decir que yo tengo relaciones funcionales. Tengo una primera. Fíjense, lo voy a escribir aquí ya. Esto es un choricito, pero después vamos a ver. Una relación que relaciona x
la función y1 en x y sus derivadas hasta el orden n. y1, ¿está bien? Una f1. Pero además, aquí puede aparecer y2 en x y sus derivadas hasta el orden n. Cuando digo puede aparecer es que a lo sumo, quiere decir que puede ser que no aparezcan derivadas de alguna de ellas. Pero al menos en alguna tiene que aparecer la derivada de orden n para poder decir que hay una derivada máxima y ese es el orden del sistema. ¿Está claro? Y así, hasta la última que es ym en x, ym' en x, hasta ymn en x. Y todo eso igual a 0. Y después tiene que haber una f2 que depende de lo mismo, pero otra dependencia igual a 0. Y tiene que haber así una f3, una f4, una f5 hasta una f. Existe un conjunto de relaciones funcionales. ¿Cuántas? Voy a poner K relaciones funcionales. Fíjense, aquí hay 3 números. K, que es el número de relaciones funcionales. M, que es el número de funciones. Y n, que es el mayor orden de la derivada que aparece de cada una de ellas. Son 3 números. Entonces, y fk, que depende de x, así, bueno, lo mismo. Igual a 0. Entonces, en general, eso es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, de orden n. Y es un sistema de k ecuaciones con m incógnitas de orden n. No cualquier sistema de eso tiene sentido. Tienen sentido los sistemas de m ecuaciones con m incógnitas y de orden n. ¿Está claro? Entonces tienen que haber, para que tengan sentido, deben haber tantas ecuaciones como funciones desconocidas. O sea, es decir, que m tiene que ser igual a k. Y aquí tiene sentido todo lo mismo. O sea, ¿qué cosa es un sistema en forma normal? Cuando la derivada mayor de todos estos, cuando la derivada mayor que aparece en cada ecuación se despeja. O sea, cuando las derivadas de orden superior se despejan todas. O sea, aparecen las derivadas de orden superior despejadas del resto en cada una de las ecuaciones. Entonces se dice que el sistema está dado en forma normal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Cuando cada una de estas ecuaciones depende linealmente de las funciones y todas sus derivadas. Quiere decir que hay algo de este tipo, así como aquí, pero en lugar que para una sola función, y1, aparece después algo similar, no con los mismos coeficientes, con otros, para y2, para y3 y así hasta ym. ¿Está bien? Cada una de ellas. Entonces es lineal. ¿Cuándo es homogénea? Cuando la parte derecha esté 0. No homogénea cuando no es 0. Entonces tenemos sistemas lineales con coeficientes constantes, con coeficientes variables, homogéneos y no homogéneos. Igual, las mismas definiciones del otro. ¿Está claro? Esas van a ser todas las definiciones del curso y en la próxima empiezo con los métodos de solución. Y voy a ver los métodos de solución para ecuaciones de primer orden, ecuaciones, no sistemas, lineales, sistemas de primer orden en forma normal que son ecuaciones de este tipo. Lo más sencillito de todo. A ver todas las que se pueden resolver de este tipo y vamos a ver la importancia que tienen en las aplicaciones esas que son las más simples.